fuente de la vida eterna y de toda bendición. Ensalzar tu gracia eterna debe todo el corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Del libro de los Salmos. Cuando mi pueblo se junte para adorarte en el templo, yo les hablaré de ti y te cantaré alabanzas. ustedes, pueblo de Israel, que saben honrar a la divinidad, reconozcan su poder y adórenla. La divinidad recibe a las y los pobres con los brazos abiertos. La divinidad no les vuelve la espalda, sino que atiende sus ruegos. Divinidad mía, solo a ti te alabaré, te cumpliré mis promesas. Cuando el pueblo que te honra se reúna para alabarte. Los y las pobres comerán y quedarán satisfechas. Quienes te buscan, divinidad mía, te cantarán alabanza, dales larga vida. Divinidad mía, desde países lejanos, todas las tribus y naciones se acordarán de ti y vendrán a adorarte. Divinidad, tú reinas. Y gobiernas a todas las naciones. Nadie es dueño de su vida, por eso quienes habitan este mundo y quienes están a punto de morir, se inclinarán ante ti y harán fiestas en tu honor. Mis hijas e hijos te rendirán culto. Las generaciones futuras te alabarán. Gloria a la divinidad creadora, redentora y consoladora. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos siempre tu paz, danos siempre tu paz. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo Señor. Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca para que cruzaran el lago antes que él y llegaran al otro lado mientras él despedía a la gente. Cuando la hubo despedido, Jesús subió a un cerro para orar a solas. Al llegar la noche, estaba ahí él solo, mientras la barca ya iba bastante lejos de tierra firme. Las olas azotaban la barca porque tenían el viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Cuando los discípulos lo vieron andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló diciéndoles: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro entonces bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo y cuando comenzaba a hundirse gritó: «¡Sálvame, Señor!». Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «¡Qué poca fe tienes! ¿Por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca se pusieron de rodillas delante de Jesús y le dijeron: «En verdad, tú eres el Hijo de Dios,
el Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Buenos días, Magdalitas. Para los que vienen por primera vez, en esta cuaresma estamos teniendo un estudio que se llama Corazón Nómada y estamos explorando nuestra fe desde la vida de Pedro, ¿verdad? Así que las lecturas del Evangelio que vamos a estar escuchando en esta cuaresma van un poco en esa línea, ¿verdad? Y nos hemos separado de las lecturas tradicionales del leccionario, ¿verdad? Entonces, si van después a misa o van a escuchar quizás que el Evangelio es diferente, pero porque estamos en ese estudio. Yo no sé, ¿verdad?, si alguna vez ustedes recuerdan o en qué situaciones de su vida pueden recordar que se han sentido en peligro, ¿verdad?, en una situación en la que necesitan ayuda y no han hallado otra opción más que quizás orar de alguna manera, ¿verdad?, o pedirle a la divinidad que les socorra, que les auxilie, ¿verdad? Y yo pensaba en mi caso personal, ¿verdad? Y creo que hay diferentes situaciones en la vida que nos hacen llegar a ese punto de a veces no somos ni tan religiosos o tan involucrados o habitualmente asistimos a la iglesia, pero en estos momentos quizás de angustia siempre buscamos a ese ser divino, a ese Dios que nos han hablado, que hemos escuchado, ¿verdad?, en la iglesia. Y yo me puse a pensar en qué momentos, ¿verdad?, de la vida me he sentido así, de verdad que siento que necesito que Dios me ayude y me rescate, ¿verdad? Y la primera vez que recordé, así que yo todavía lo recuerdo claramente, fue cuando tenía 14 años, que me dio apendicitis y se me hizo peritonitis, ¿verdad? Entonces, ya con peritonitis iba yo camino al hospital, ¿verdad? Yo no había dimensionado la gravedad del asunto hasta que llegué al hospital y me dijeron: te vamos a operar. Fue la primera y la única operación a la que me he visto sometido, ¿verdad? Y recuerdo que hasta que ya me quitaron la ropa y me pusieron la bata, ¿verdad?, y me acostaron en la camilla y me llevaban para la sala de operaciones en la camilla, los enfermeros ahí, ¿verdad?, moviendo la camilla, yo dije: esto es serio, ¿verdad? Y recuerdo que en ese momento me puse a hablarle a la divinidad y decirle que salga, porque me habían dicho que como había estallado el apéndice, ¿verdad?, podía haber pus en todos lados y no sabían qué tan complicado podía ser la situación y que pues había riesgo hasta de morir, ¿verdad?, por la contaminación que podía haber en el cuerpo. Y cuando me dijeron todo eso, obviamente me asusté, ¿verdad?, porque tenía apenas 14 años, era un jovencito y decía: no puedo creer que esto me vaya a pasar, ¿verdad? Entonces recuerdo que en ese momento, cuando iba en la camilla, le oré a Dios, ¿verdad?, y de verdad sentí que no sabía qué iba a pasar después de entrar a esa sala de operaciones. Luego me acordé de otras situaciones también, ¿verdad? Antes, allá entre el 2007 y el 2008 más o menos, yo trabajaba aquí cerca del Salvador del Mundo, entonces vivía en el barrio La Vega en ese momento, que está en la zona cerca del centro de San Salvador, entonces viajaba en autobús. Y recuerdo que en noviembre de uno de esos 2 años, no recuerdo cuál de los 2 años fue, en noviembre me asaltaron y bueno, me quitaron 3 celulares, perdí 3 celulares en un lapso de un mes, ¿verdad? Pero en una de los asaltos, ¿verdad?, yo iba en el bus y cuando me asaltaron 2 personas, ¿verdad? Y uno estaba frente a mí y me puso una navaja aquí en el estómago, ¿verdad? Y cuando yo sentí, el otro me había puesto una pistola aquí en la cabeza, ¿verdad? Entonces en ese momento definitivamente creo que cualquiera se siente angustiado, ¿verdad?, y no sabe qué hacer. Y recuerdo que también en mi mente, ¿verdad?, empecé a orar y a pedirle a la divinidad que me ayudara,
que me auxiliara, que me rescatara. Y era una situación muy diferente a la primera, ¿verdad? Pero en esta lectura, ¿verdad? de Pedro, ¿verdad? Que también me pasó algo que los discípulos dicen que ven y creen que es un fantasma el que ven, ¿verdad? Y me puse a pensar, bueno, aquí en la comunidad, ¿cuántos de nosotros a veces nos han pasado cosas que a veces les podemos llamar paranormales, ¿verdad? Algunos creen esas cosas, otros no creen, ¿verdad? En mi familia, personalmente, ¿verdad? Del lado de mi familia paterna, hay un montón de personas que manifiestan que los han asustado, que hay casas en las que les han asustado, y yo era bastante escéptico a estas cosas, ¿verdad? Yo decía, no, estas cosas no existen, ¿verdad? No fue antes, y recuerdo que una vez, o sea, yo era así como que no, la gente le gusta inventarse ese tipo, aparte que tenía un tío que sí se inventaba historias así, ¿verdad? Entonces, yo era bastante escéptico con esto de los espantos, de los sustos, ¿verdad? Pero una vez sí recuerdo que me ha pasado, y no sé, ¿verdad? Dormido yo sí sentí, digamos, una experiencia, ¿verdad? En la que me asusté, ¿verdad? Y recuerdo que yo trataba de despertarme y no podía, y recuerdo que en esos momentos lo único que he hecho es orar, ¿verdad? De manera mental, porque a veces ni verbalizar he podido las oraciones. Y decía, en esos momentos también me he sentido angustiado, y de hecho no puedo hacer absolutamente nada más que orar, y ni siquiera con mi boca, sino que con mi mente, ¿verdad? Entonces, en esos momentos ahí en la cama, como puedo, me he puesto a pedirle a la divinidad. Y pensaba en esa, creo que todos nos hemos visto en esta situación de pedirle a la divinidad que nos ayude en algún momento, ¿verdad? Y en esta lectura yo quería separarme un poco también de las reflexiones tradicionales, porque yo lo primero que recuerdo de estas reflexiones siempre es que se acusa a Pedro de no tener fe, ¿verdad? Por la frase que Jesús le hace de hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O qué poca fe tienes, ¿por qué dudaste? Le dice Jesús a Pedro, ¿verdad? Y ya el domingo anterior nosotros veíamos y hablábamos un poco del origen de Pedro y quién era Pedro, ¿verdad? Y yo pensaba que nosotros muchas veces, y he escuchado a personas cuando hablamos de seguir a Jesús y cuando nosotros entre nosotros nos hemos dicho que tenemos que ser como Jesús y acercarnos más a la persona de Jesús, recuerdo que muchas veces he escuchado que hay personas que dicen, no, pero es que Jesús era Dios y por eso Él podía portarse mejor que todos nosotros, ¿verdad? Pero es que entonces idealizamos a la imagen de Jesús con la excusa o con la justificación de que nosotros no podemos ser o no podemos hacer lo que Jesús haría. Pero creo que también nos ha pasado con figuras, con los líderes, ¿verdad? Y con figuras como los discípulos, que a veces pensamos que son personas especiales, ¿verdad? Las personas, los santos, ¿verdad? Cuando los estudiamos pensamos que son personas alejadas de nuestra realidad, con características quizás sobrenaturales, que por eso han llegado a ser santos, ¿verdad? Y creo que a veces nosotros pensamos así de todas estas personas. Pero Pedro realmente era una persona bastante promedio, si lo pensamos, ¿verdad? Y como lo habíamos dicho, ¿verdad? Jesús no escogió, no andaba con un perfil, ¿verdad? Haciendo selección de personal, sino que hizo una selección bien variada y bien diversa de las personas que lo siguieron, ¿verdad? Y entre esa diversidad estaba Pedro, ¿verdad? Que cuando analizamos todo el comportamiento de Pedro, vemos que es una persona con altos y bajos como nosotros, ¿verdad? Que así como tenía momentos, ¿verdad? En los que lo podemos ver en la Escritura llenos del Espíritu Santo o muy cercano a Jesús, tuvo sus momentos de flaqueza, ¿verdad? En el que actuó por impulso, actuó con miedo, ¿verdad? Le negó, ¿verdad? Y en este relato es uno de esos momentos, ¿verdad? Y yo me ponía a pensar, ¿por qué en las reflexiones, ¿verdad?
siempre dice, es que no tenemos fe y hablamos de la poca fe. Pero yo me puse a pensar, hablamos de que Pedro no tiene fe por lo que le dijo Jesús, pero realmente ninguno de los otros discípulos que estaba en la barca se animó a hacer lo que hace Pedro, ¿verdad? Todos se quedaron en la barca y dicen que estaban en una tormenta. Y yo creo que no cualquiera dice, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya sobre las aguas hacia ti. Y definitivamente Pedro estaba haciendo, hizo algo que no hizo todos los demás. Ninguno de los demás dijo, yo lo voy a hacer, ¿verdad? O yo me voy a acercar a la divinidad. Y yo vi esa parte positiva de la actitud de Pedro en ese momento, ¿verdad? En que Jesús se acerca a ellos y les dice que es Él, ¿verdad? Que no es ningún fantasma, ningún espectro. Pero en ese caminar de Pedro, lo que hemos dicho, ¿verdad? Dice que Pedro iba caminando y se empieza a hundir, y cuando se empieza a hundir pide este grito de auxilio, ¿verdad? Y entonces yo pensé, ¿será que estas palabras de Jesús que le dice, qué poca fe tienes, por qué dudaste? Jesús lo hizo en un tono de reproche, en un tono de condenación, ¿verdad? Porque las reflexiones a veces van en ese sentido, de reprochar a la gente la poca fe que tiene, o decirle, usted no puede tener fe porque por eso es que se hunde, o por eso es que está en medio de los problemas, o por eso le pasan esas cosas, porque no tiene fe, ¿verdad? Entonces, ¿será que esa era la actitud de Jesús en ese momento cuando Pedro estaba en el agua hundiéndose? Jesús le estaba en ese momento reclamándole o reprochándole que no tuviera fe. ¿O cuál era la actitud de Jesús? Y yo pensaba, definitivamente, creo que debió de ser una actitud de amor y de compasión, porque dice que es justo cuando Él está extendiendo su mano. Si leemos la Escritura, dice, mientras Jesús le extiende su mano, le dice a Pedro, qué poca fe tienes porque dudaste. Y si cambiamos el tono de las palabras de Jesús y lo pensamos desde otra manera y no desde el reproche y la condena a tener poca fe, sino quizás de una invitación de Jesús a reflexionar por qué a veces dudamos o por qué a veces tenemos fe, no tenemos fe. Y creo que la invitación de Jesús era que justamente lo que le pasó a Pedro era, obviamente, que quita la mirada de Jesús, ¿verdad? Y se empieza a fijar en la tormenta, olvidándose de que ahí estaba Jesús y que Jesús ya le había dicho que fuera, ¿verdad? Eso creo que sí nos puede pasar, que a veces las situaciones a nuestro alrededor nos pueden hacer con facilidad perder la mirada y la confianza en Jesús, ¿verdad? Esa conciencia de que Él está ahí, la tormenta no se calmó. La Escritura no dice que Jesús calmó la tormenta, ¿verdad? Sino que Él en medio de la tormenta estaba ahí con Pedro. Los dos estaban ahí. Y creo que a veces tenemos que recordar que a veces en medio de estas situaciones difíciles, Jesús está con nosotros, la divinidad está con nosotros. Y es válido que le pidamos auxilio, que le digamos que nos rescate de esa situación. Es válido. Y creo que ese es el mensaje que la divinidad quiere decirnos. Todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a sentir que no podemos, ¿verdad? Que hay situaciones en nuestra vida, puede ser una enfermedad, ¿verdad?, que nos atormenta, ¿verdad? Puede ser una situación familiar, económica, ¿verdad? Pueden ser incluso situaciones espirituales, ¿verdad? Pueden ser nuestras debilidades, ¿verdad? Nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestros defectos de carácter, que a veces nos hacen actuar impulsivamente y nos olvidamos que el centro de nuestra vida y de nuestro caminar debe ser el amor. Y a veces nos perdemos en estas situaciones y podemos enfrentarnos, ¿verdad?, a tormentas en nuestra vida que nos hagan sentir que tenemos que pedirle ayuda a Dios, a la divinidad, pero Él está ahí en medio, ¿verdad?, de esa tormenta con nosotros. Él está ahí, y cuando nosotros nos sintamos en esa tormenta y nos sintamos, ¿verdad?, que nos estamos hundiendo, no dudemos que Jesús está ahí para darnos una mano, ¿verdad?, para decirnos,
para extendernos esa mano y tal vez recordarnos, no para reprocharnos que no tenemos fe o que no hemos confiado en Él, sino para decirnos por qué nos olvidamos o dejamos de tener esa conciencia. Porque creo que en las situaciones fáciles, cuando estamos con una estabilidad financiera, cuando estamos con salud, cuando las cosas van bien, es fácil tener la conciencia de que Dios está con nosotros, porque a veces pensamos que esa situación es un reflejo de eso. Y cuando las cosas van mal, cuando las cosas sentimos que Dios no está cerca y pegamos ese grito de auxilio, ¿verdad? Pero Él, si vemos la situación, Jesús estaba ahí. Y Él quiere hacernos esa conciencia de que a veces no es necesario que las cosas estén bien para que estemos conscientes de que la divinidad está con nosotros. En medio de esa tormenta Jesús estaba con Pedro. Y así nos pasa a nosotros en la vida. Yo definitivamente hay momentos en los que me he sentido que la divinidad, yo estoy lejos de ella, ¿verdad? Pero esa falta de conciencia mía de que la divinidad está ahí presente siempre, ¿verdad? Y me siento lejos, ¿verdad? Y entonces le digo, rescátame, ayúdame. Y viene ese recordatorio, pero no lo veamos desde un reproche. Jesús no nos reprocha que tengamos poca fe. Y aquí tampoco le vamos a decir, es que tenemos. Entonces a veces nosotros no pensemos que a las personas le va bien o mal como resultado de cuánta fe tiene la gente. Porque a veces lo interiorizamos, incluso cuando hablamos y le damos consejos a otras personas, es que tenés fe, le decimos. Inconscientemente le estamos diciendo que no tiene fe y que la consecuencia o su situación es una causa, ¿verdad? O es resultado de la fe que no tiene, ¿verdad? Pero definitivamente no es el mensaje de la divinidad, ¿verdad? No nos va a reprochar. ¿Y qué entendemos por fe? ¿Verdad? Hemos dicho en otras anteriores, el obispo nos decía, ¿verdad? La fe, ¿verdad?, es esa capacidad que tiene el ser humano de conectarse, ese don de la divinidad para conectarnos con ella misma. La fe es esa conexión que la divinidad nos regala para conectarnos con ella, ¿verdad? Y no es algo externo, es algo interno, como he dicho, esa conexión, esa conciencia que debemos tener. Yo creo que todos aquí, ¿verdad?, todos hemos estado en esas situaciones en las que podemos sentir que nos ahogamos, que las situaciones de la vida nos ahogan, que nuestros miedos, que nuestras angustias, que nuestra situación económica, que las cosas, que nuestro trabajo, ¿verdad? Incluso que nuestras mismas emociones, que nuestro carácter, ¿verdad?, que nuestras relaciones nos ahogan y que nos hundimos en ellas. Pero siempre podemos decirle a la divinidad, rescátame, divinidad, así como lo hizo Pedro, ¿verdad?, cuando se sintió que... Y no dudemos que la divinidad nos extenderá la mano y nos hará recordar que está ahí en medio de la tormenta con nosotros. Amén. De los cánticos